llega a Córdoba esta conferencia internacional de finanzas. Va a comenzar el 11 de septiembre y va a ir hasta el 14 de septiembre. Pero bueno, vamos a contar un poquito de esta conferencia porque nos visita, tenemos la suerte de tener a Leticia Tolosa con nosotros. Bienvenida, Leticia. Hola, buenas tardes. Sos profesora de Educación Financiera para la Sociedad, allí en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Soy docente del área financiera, de matemática financiera, de estrategia financiera. En realidad el eslogan de este congreso es educación financiera para una sociedad comprometida y responsable. No es la materia que dicto, sino que es el eslogan de la conferencia. Pero que venís trabajando sobre la cuestión financiera, ¿no? Desde mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Me gustaría que primero hablemos un poquito de esta conferencia, cuándo va a ser, quiénes van a participar, quiénes están justamente en la coordinación y el auspicio de la conferencia, para que aquellos que estén interesados se puedan anotar. Y después vayamos un poquito hacia el tema de las finanzas, ¿no? Que a veces por ahí hay como cierto prejuicio al respecto del tema, ¿no? Así es, así es. Esta conferencia se realiza en el mes de septiembre, del 11 al 14 de septiembre, como bien vos dijiste al inicio, y es una actividad que se realiza en forma conjunta, organizada con la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Económicas con su Escuela de Graduados y la Universidad Católica de Córdoba con su, digamos, posgrado, que también se involucra en la organización de este evento. Somos un grupo de docentes, algunos somos docentes de ambas casas de estudio, con lo cual hemos pedido colaboración a estudiantes, a docentes de grado, de posgrado, de investigadores, para poder organizar esta conferencia, que si bien es su 19ª edición, en Argentina es la segunda vez que se hace y por primera vez en Córdoba. Entonces creemos que es de mucha importancia, porque a veces cuando en el mundo se habla de Argentina, a veces siempre Argentina está como focalizada en Buenos Aires, y Córdoba a veces no tiene un poco de imagen o relevancia. Entonces, bueno, creo que esto es importante porque le podemos dar a nuestra universidad una visibilidad a nivel internacional. La verdad que sí, sobre todo por lo que es Córdoba, ¿no? A nivel país en la cuestión universitaria. Y voy también con esta pregunta a la cuestión de esta conferencia. ¿Tiene un toque netamente académico? ¿Está destinada a aquellas personas que se dedican al mundo de las finanzas o que trabajan en alguna entidad financiera, en un banco? ¿Para quién está pensado que pueda participar de esta conferencia? El público objetivo de la conferencia es para investigadores y docentes de diversas casas de estudios, donde participan y hemos recibido trabajos de muchas universidades de Latinoamérica, incluso algunas de Portugal, de Francia y de España, con lo cual esos espacios de exposición y compartir experiencias es de nivel académico y para quienes se inscriben al Congreso, ¿no? Bien. Que tiene un costo. ¿Dónde se inscriben? Perdóname. Existe en la página web ¿Sí? de la conferencia un link donde ustedes se pueden inscribir y hacer todas las gestiones para poder quedar registrados. Online se completa todo el formulario, ¿verdad? Todo es online, Bien. exacto. Ahora, va a haber instancias donde se van a realizar plenarias, donde esas, conferencias van a ser abiertas a la comunidad. Y entonces van a poder participar alumnos interesados en la temática de las finanzas, personas que estén comprometidas en las empresas con estos temas y, eso también vamos a abrir un link para inscripción para que puedan participar. Estas actividades plenarias se van a realizar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, en algunas salas de la universidad o de la facultad o de la Escuela de Graduados, el día miércoles y jueves. Y el día viernes las actividades se van a desarrollar en el Instituto de Ciencia de Administración de la Universidad Católica, lo que habitualmente conocemos como el ICDA, que es nuestra escuela de posgrado. Te quiero consultar un poquito sobre la temática porque vi uno de los ítems y me llamó la atención, que tiene que ver también con el eslogan, que es la educación financiera, que parece que es algo de lo que carecemos completamente como formación, pero que además a veces la palabra finanzas tiene una connotación a veces o negativa al respecto. ¿Qué podés contarnos al respecto para que entendamos que no es una cuestión que solamente pasa a un nivel de grandes jugadores de carteras financieras o de bonos, sino que tiene que ver con las cosas de nuestra vida diaria, me parece, ¿no? Totalmente.
Yo siempre digo que las finanzas son transversales a todas las actividades de la economía, incluso para la administración de las finanzas personales. Y que como docentes o académicos de las distintas universidades tenemos una gran deuda con la sociedad, que es esto que a veces no llegamos con la educación financiera, porque es como que llegamos a los alumnos, pero no hay un derrame en general a toda la sociedad. Y todos tienen que tomar decisiones financieras, desde el momento en que cobran su sueldo a cómo lo van a invertir o cómo lo van a ahorrar. Hoy en día, a raíz de que a veces el tema de la inflación o el desconocimiento o el descrédito que hay del sistema, ¿no? Entonces nadie se siente protegido ahorrando. Y en realidad el ahorro siempre debería ser como la base para el crecimiento de una economía, o debería ser en realidad el momento de decir voy a ahorrar para luego tener un mejor consumo. Bueno, eso que en los libros de economía o de finanzas está como capítulo número 1, en la sociedad lamentablemente no se aplica. Sin duda te voy a volver a invitar para que sigamos hablando de estos temas, más allá de la conferencia que se viene, y ojalá que algunos de los especialistas puedan venir también aquí al programa. Pero si uno tiene que pensar en las finanzas personales, una familia tipo, ¿qué son las cosas que debería empezar a por lo menos a tomar en cuenta? Porque muchas veces le pasa a las familias que de repente cuando ya llega un problema, ya es a veces tarde, ¿no? A la hora de tomar una decisión, porque ya está justamente con la urgencia económica. ¿Qué es lo que debería ir teniendo en cuenta? Como mejor como un ejercicio por ahí que puede empezar a tener en cuenta una familia a la hora de manejarse en sus finanzas y en el uso de su dinero. Siempre antes de gastar o antes de utilizar el dinero hay que tener al menos una planificación financiera del uso de esos recursos, o al menos una expectativa de gasto futuro para saber cómo asignar los recursos. En general la gente apenas recibe el dinero, o en general la sociedad, lo que hace es ir a gastarlo o pagar cuentas del pasado que muchas veces, ¿no?, fueron mal financiadas. Entonces después se siente que su dinero no tiene poder adquisitivo, que su dinero no sirve o que lo tengo que gastar rápido porque después me desaparece. Cuando en realidad si hubiera una determinada planificación, yo siempre les insisto a los alumnos que todo el mundo que tiene la suerte de tener un trabajo o la posibilidad de tener un trabajo, tiene que ahorrar poquito, mucho más, pero tiene que tener un mínimo de ahorro para incentivar esta cultura del ahorro en la sociedad, en sus compañeros de trabajo, en su espacio de trabajo. Y después lo otro es saber gastar. Las tarjetas de créditos, las tarjetas de débito son muy buenos instrumentos, pero mal usados pueden terminar condenando las finanzas personales. Entonces, bueno, hay que saber usar esas herramientas para que terminen siendo útiles y no te destruyan. Yo tengo la percepción de que esas herramientas financieras se nos acercan o se nos estimula hacia ellas para que gastemos más en realidad. Ahora, lo que nos falta es eso, entender cómo utilizarlas y que después nos surjan los problemas que muchas veces pasan, más sobre todo con las tarjetas de crédito, ¿no? Y en estos tiempos creo que se ha visto mucho aumento de morosidad o gente que está pagando el mínimo y a veces... Y eso es un primer error, me imagino, de la mirada. Y después, la herramienta, ¿se puede revertir esas situaciones? ¿Qué se puede hacer? Incluso pienso en aquellos que estén interesados en este tipo de conferencias, las plenarias, ¿no? Para escuchar un poco consejos de parte de ustedes. Bueno, ahí hay varios temas. O sea, una macroeconomía muy alterada o muy vulnerable como tiene Argentina, ¿no?, es casi imposible pensar de un financiamiento sustentable en el tiempo, porque las magnitudes de tasa hacen que se tornen impagables esos financiamientos. Entonces no es un problema del uso de la tarjeta, sino que es un problema de mal uso de la tarjeta y luego un costo financiero que no solamente tiene que ver con las altas tasas de interés, sino también de los gastos que implican cuando uno un zapato lo termina pagando en 12 cuotas, ¿no? Entonces, o el consumo del supermercado de un mes lo termina pagando en muchas cuotas. Entonces pasa que cuando empiezo a cancelar las cuotas ya no me alcanza para pagar el consumo mensual del supermercado. Hoy en día hay mucho desarrollo y se está también en una de las plenarias se va a tratar la inclusión financiera con el uso de las fintech. Cada vez más la tecnología nos va a ayudar. ¿Qué sería la fintech? Contame un poquito más de eso. Perdón. La fintech es todo lo que es la tecnología al servicio de las finanzas, ¿no? Entonces, uno
cada vez más usa las cuestiones online, sí, o los procesos de gasto, de consumo a través de las páginas web. Bueno, cada vez va a haber más sistema donde ya la tarjeta por ahí no va a hacer falta, van a venir los bancos digitales, van a venir los consumos, ¿no?, a través del celular. Entonces, todo eso va a permitir que haya cada vez más herramientas, pero esas herramientas necesitan de educación financiera para poder hacer un buen uso de esa herramienta, porque si no, nos vamos otra vez a tentar y vamos a terminar condenándonos en lugar de salir. Porque en realidad la tarjeta te permite consumir más, pero vos deberías consumir más y mejor, no más un mes y menos y peor en el que sigue. Claro, No sé si querés una trampa, claro, ¿no? Porque Claro, muchas veces pasa eso. cae. Salís del ahogo inmediato por alguna necesidad, pero después entrás justamente en otra situación que puede desembocar en algo hasta peor de la que tuviste que salir por algún inconveniente o urgencia, ¿no? Exactamente, eso tiene que ver un poco con las finanzas personales. Otra plenaria que se va a realizar en el Congreso, que también los vamos a estar invitando y a divulgando para que se puedan inscribir, porque también la asistencia va a ser abierta, es esto de los desafíos y oportunidades en el financiamiento de las pymes, ¿no? Hoy en día muchas empresas que son pequeñas y medianas, o a veces proyectos familiares, terminan siendo un buen negocio económico, pero termina siendo un mal negocio financiero que termina por destruir a esa idea de negocio que se construyó en la sociedad o en el entorno familiar. Entonces, bueno, eso también requiere de una planificación financiera, de un análisis del flujo de fondo, y aunque un negocio muchas veces sea tentador, después hay que ver con qué se cubre su flujo de necesidades financieras, porque si no el negocio es muy bueno, pero después no se puede pagar, o los flujos llegan en un momento donde yo los necesitaba antes, entonces ¿con qué cubro ese faltante, ¿no? Entonces esa plenaria también se va a desarrollar el día jueves en la universidad, y ese tema también es un tema latinoamericano, porque lo que nos pasa a los argentinos también le pasa a los brasileros, también le pasa a los colombianos, a los mexicanos. Entonces vamos a armar un panel de debate donde va a haber docentes de distintas universidades latinoamericanas. Está bueno esto que vamos en la charla yendo de lo micro, después hacia las pymes. Lo macro, lo financiero macro a nivel global, incluso a nivel país, ¿se va a tocar también en esta conferencia? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la macroeconomía influye en las finanzas corporativas, nosotros decimos, o en las empresas, que también es un análisis que no se puede dejar de hacer. Hay tres variables que en finanzas influyen mucho, que es la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación, ¿no? Entonces, siempre estamos luchando con esas tres variables, ¿no? Que si devalúan, corremos hacia el dólar, que si hay inflación, corremos a comprar lo que no nos alcanza. Y cuando las tasas de interés son muy altas, lo que logramos financiar después no lo logramos pagar. Entonces, las tres variables es como que hay que tenerlas siempre en análisis o en estudio para tomar decisiones financieras. Si uno no mete esas tres variables, las decisiones financieras pueden ser muy equivocadas y condenar, como te decía recién, el negocio económico, ¿no? Esto lo pregunto yo y me voy a dejar un poquito de tema, pero por eso también estamos escuchando muchas veces que tal aseguradora de créditos hizo un comentario sobre la deuda argentina y analizaron y después vino el riesgo país porque pensaba, tasas altas tenemos altísimas ahora, inflación muy importante y el tipo de cambio que tuvo un salto muy grande, ahora dicen que está un poco retrasado, todo, y incluso algunos hablan de una crisis financiera. Por eso tanto que estamos dependiendo de si el riesgo país, si nos cambian la categoría con respecto al acceso a los mercados, ¿tiene que ver justamente con estas tres variables que estamos hablando? Sí, claro, perfecto. Eso es lo que está pasando. También el tema del riesgo país, digamos, tiene que ver con el valor de los activos financieros. Hoy en día, alguna vez algún docente me decía, pero mirá, el riesgo país, ¿a quién le importa? ¿Solo a las grandes empresas o solo a los que toman decisiones en un ambiente que no nos llega a la sociedad? Y ese concepto es totalmente errado. El riesgo país le llega hasta la empresa más chiquita que está situada en el interior de la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Esa es la cuestión. Porque cuando hay riesgo país,
nadie te presta, o si te prestan a una tasa muy cara. ¿Eso es lo que mide el riesgo país? ¿Es el precio al que te van a prestar si vos necesitas plata? Claro, es un spread o una tasa adicional por arriba de la que es libre de riesgo. Se considera libre de riesgo a la tasa de los países estables, en general la de Estados Unidos o la del mercado, digamos, de la Reserva Federal de Estados Unidos. A eso hay que sumarle una porción de tasa o una magnitud de tasa que es lo que te prestan cuando sos riesgoso, ¿no? Entonces, obviamente que si una persona física sin garantía va a pedir un crédito, le van a cobrar una tasa más grande a una empresa conocida donde su riesgo es menor. Bueno, al país le pasa lo mismo. A los países que no son riesgosos... Perdón, al que compra con tarjeta le pasa lo mismo. Igual. Porque empieza a pagar una tasa enorme justamente claro, en esa financiación. Si el país tiene riesgo, todos los que formamos parte de ese país, además de tener el riesgo país, tenemos el riesgo empresa o tenemos el riesgo sector o el riesgo persona física que está pidiendo. Pero todos esos son costos que se van sumando. Entonces, si arrancamos de un riesgo país de 800 puntos, ¿qué son 800 puntos? Es un 8% tasa en términos de dólares. A eso hay que sumarle el riesgo de un sector, que puede ser a su vez grande, y a su vez hay que sumarle el riesgo empresa. Yo siempre digo, una empresa que se dedica a vender productos de consumo. Es distinto que sea una empresa chica a que es otra empresa que venda lo mismo, pero es más grande y conocida. Aunque vendan lo mismo, el riesgo es mayor en la chica que en la grande. Tal cual. ¿No? Entonces, todo se mide en tasa. Entonces, si aumenta el riesgo, no hay crédito o hay crédito caro, tanto a nivel país, cuando quiere endeudarse, que por eso se dice que cuando el riesgo país crece, no accedemos a los mercados internacionales de financiamiento, pero tampoco accede al crédito la empresa PYME que está situada en el interior del país. Bueno, Leticia, está buenísima la charla. Empezamos hablando un poquito de esta conferencia internacional, pero el tema da para mucho. Así que tendrás que volver al programa para que sigamos hablando. Con mucho gusto, espero que esto haya sido un espacio para poder invitar a toda la sociedad, académicos que le interese este tema, porque va a haber espacios de discusión muy interesantes. Recordemos cuándo va a ser entonces y para aquellos que se quieran anotar, ¿dónde deben hacerlo? Del 11 al 14 de septiembre. Y las inscripciones son todas online en la página web, que las vamos a poner en... Sí, en los gráficos los vamos a tener allí para que se puedan anotar. En consideración para que se puedan inscribir. Y en las plenarias vamos a abrir también un link para que la gente que quiera asistir, aunque no se inscriban al Congreso, van a poder participar de manera gratuita, no van a tener costo para asistir a estas plenarias, donde las discusiones no solo van a ser de académicos locales, sino también internacionales. Leticia, me voy a presentar información en las redes. Buenísima la visita, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender, aparte de hablar de lo que se viene de esta conferencia importantísima, aparte de entender un poco por qué necesitamos también educarnos en finanzas. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Gracias a vos.